Ahora lo que vamos a ver son los pasos del método científico. Como tú puedes ver aquí tenemos el primer paso, que es la observación. Lo puedes ver en tu módulo también y puedes guiarte y seguir la secuencia. La observación, el segundo paso es la formulación de la hipótesis, el tercer paso experimentación y el cuarto paso sería emisión de conclusiones. ¿Qué quiere decir? Cuando tú ya das toda tu conclusión concreto, si se logró o no se logró el experimento, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito de cada una para que ustedes puedan entender de qué tratan, ¿sí? Y luego, como ustedes pueden ver, hay una pequeña parte donde dice trabajo en clase, lo cual ustedes lo van a tener que hacer y enviármelo como tarea. Entonces vamos a comenzar a explicar. El paso número 1 de observación nos dice, es el punto de partida de toda investigación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos, describirlos y anotarlos, y luego se plantea una serie de preguntas que buscan explicar cómo ocurren estos. ¿Sí? Nuevamente, observación. ¿Qué nos quiere decir la observación? Es el punto de partida de toda investigación. Consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos, describiéndolos y anotarlos, y luego se plantea una serie de preguntas que buscan explicar cómo ocurren estos, ¿sí? Entonces el paso número 1 es el más importante porque es prácticamente la investigación que tú estás haciendo sobre ese objeto, ¿sí? Y lo estás anotando, describiendo en un papelito para luego proceder a hacer el segundo paso, el cual nos dicen aquí formulación de hipótesis. En la formulación de hipótesis que tú puedes ver ahí, nos dicen, en esta etapa se formulan respuestas provisionales de los hechos observados y de sus posibles causas que deben ser confirmadas a través de la experimentación. ¿Qué quiere decir? Que aquí tú vas a hacer una serie de preguntas que pueden ocurrir cuando tú estás haciendo el experimento o que no pueden ocurrir. O quizás de repente tú tienes esa duda, decir, si yo echo esta sustancia, ¿será igual que echarle la otra sustancia? Donde estás esas dudas, esas preguntas que tú haces, es en el segundo paso. Por eso dice, se formulación de hipótesis, ¿sí? En el tercer paso es el paso de experimentación. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Dice, realiza múltiples experimentos, reproduciendo varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. Aquí se pueden realizar mediciones de magnitudes físicas. ¿Qué quiere decir aquí? Que en la experimentación tú comienzas ya a echarle, a ver esta sustancia, le echo otra sustancia, le echo esto, a ver, ¿qué pasaría si yo echo esto? ¿Qué pasaría si yo echo esto? ¿Qué pasaría si yo echo eso? Ahí ya tú la estás observando, estás viendo cuál sería en este caso lo que va a ocurrir. Todo, o sea, tus preguntas que tú tienes, ¿dónde las vas a solucionar? Las vas a solucionar en la experimentación, porque ahí te vas a dar cuenta ya si verdaderamente lo que tú pusiste de pregunta ahí, tu inquietud, se logró descifrar o no. En el cuarto paso que se dice emisión de conclusiones. ¿Qué nos quiere decir la emisión de conclusión? Permite comprobar si su hipótesis, o sea, si la pregunta que tú te hiciste era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. ¿Qué quiere decir? Que en lo final, ya en la conclusión, es lo que tú ya vistes, qué ocurrió ahí y qué llegaste a observar, toda tu conclusión ahí, la vas a colocar, ¿sí? Eso sería entonces en lo que es los 4 pasos, que sería observación,
formulación de hipótesis, experimentación y emisión de conclusión, donde en la primera tú recaudas información, ¿sí? Vas recaudando información y teniéndola a un ladito, copiándola en un cuaderno. En la segunda, tú comienzas a plantearte preguntas. ¿Qué ocurre si yo hago esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre así? ¿Ya? En la cuarta es cuando tú experimentas, comienzas a hacer, echando tus sustancias o viendo qué tu hipótesis que tú has hecho, lo desarrollas aquí. Prácticamente. Aquí es donde tú ya comienzas, como se dice, a experimentar, a echar tus sustancias, a ver qué reacción tiene. Y en el cuarto paso es cuando tú ya das la conclusión, cuando tú ya vistes qué ocurrió en el tercer paso y según eso tú haces el cuarto paso. ¿Sí? Mira lo que nos dicen aquí. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso pueden enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general se expresa matemáticamente y vemos los siguientes ejemplos. Mira lo que nos quiere decir esto. O sea, mira, en la emisión de conclusión corresponde también a esta parte, porque dicen que muchas veces cuando tú haces un experimento, sucede que al echar esta sustancia, la otra sustancia, va a suceder la misma reacción. Por eso dicen que tienen los mismos, llegan a la conclusión de que todo pasa por el mismo proceso, ¿sí? Entonces luego nos dan aquí unos ejemplos de aplicación del método científico en nuestra vida diaria. Mira dónde nosotros tenemos aquí, dice, imagina que te sientas en el sofá, ¿ya? Mira, imagina que te sientas en el sofá, dispuesto a ver un rato la televisión y al presionar el botón del control remoto, el televisor no enciende. Repites las operaciones 3 veces y nada, ¿sí? Entonces, miren, van a observar ustedes que se sientan en su mueble, agarran el control remoto, la aplastan 1 vez, 2 veces, 3 veces y no enciende la televisión. Entonces, ¿qué es lo que estás observando tú? Mira acá, ve, observación. La tele no se enciende. Eso sería lo que tú estás observando. Estás ocurriendo el primer paso. Luego, el problema. ¿Cuál es el problema? El control remoto no funciona. ¿Qué quiere decir? Que de repente se le acabó la pila. Hipótesis 1. La pila está agotada. Hipótesis 2. El control remoto se malogró. Solución, colocar pilas nuevas. ¿Sí? Y acá también nos dice la predicción del resultado. Si cambian las pilas, la tele encenderá. ¿Sí? Experimento. Quito las pilas antiguas y pongo nuevas pilas y la tele enciende. Conclusión, se confirmó la hipótesis 1, que las pilas se habían acabado. ¿Sí? Entonces, así como ustedes están viendo aquí un ejemplo de la vida diaria, hay muchos ejemplos también. Entonces aquí estamos viendo el caso de un televisor en el cual se le acabó el control remoto, ¿sí? Entonces aquí estamos observando los pasos que son observación, hipótesis, solución y por acá la conclusión y la experimentación. Pero de aquí tú observas que en los pasos hay 4, ¿verdad? Aquí vemos a 4 nada más y aquí aparecen más. O sea, de acuerdo al problema que te planteen, de acuerdo a ese problema que tú tengas, van a ocurrir los demás sucesos. Como tú puedes ver aquí, observación, el problema, la hipótesis 1, hipótesis 2. O sea que no puede ser solamente una hipótesis, puede ser 3, 4, 5 hipótesis, de acuerdo al problema que tú tengas, ¿sí? Luego, una solución, lo que tú planeas que probablemente ocurra, ¿sí? Luego, el experimento es cuando tú ya cambiaste la pila y lograste ver que realmente era esa hipótesis que habías dicho, ¿sí? Y la conclusión es que tú confirmaste que efectivamente se había acabado la pila, ¿sí?
Entonces, una vez explicado ya lo que es el método científico, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, ahora sí vamos a proceder a desarrollar ejercicios que ven aquí, estas preguntitas, las cuales las van a tener que enviar a mi correo hasta la hora que termine la clase.